2021. Para cubrir las formalidades de ley, solicito al área técnica abrir registro de votación electrónica para el registro de asistencia para verificar el quórum. Seguimos con los trabajos legislativos, transmitiendo totalmente en vivo desde el corazón de Tepic, Avenida México número 38 Norte de esta ciudad, y dando inicio a los segundos de esta segunda orden del día, por supuesto, de esta sesión pública ordinaria. En la sesión pasada tratamos 9 puntos, esta sesión tratará 5 puntos y, bueno, el sexto es la clausura de la sesión. Es un trabajo muy fluido, pero muy productivo y, por supuesto, bueno, abonando a los trabajos de este país. Los voy a dejar con el audio original, dando inicio para quienes se van conectando en estos momentos en la página de Facebook del Congreso del Estado de Nayarit y en la página oficial www.congresonay.gov.mx. Las diputadas integrantes de esta 32 legislatura, diputadas y diputados, son 30 en total, les dan la más cordial de las bienvenidas. Muy buena tarde. Se cierra el registro de votación. Con la ausencia justificada del diputado Librado Casa Ledesma, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, y en virtud de que nos encontramos presentes la mayoría de las ciudadanas legisladoras y ciudadanos legisladores que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Solicito al diputado Julio César Villaseñor Pérez, vicepresidente de la mesa directiva, dé a conocer el orden del día y lo someto a su aprobación en votación electrónica. Tiene su encargo, diputado. Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria, miércoles 24 de marzo del 2021. Orden del día. 1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Dictámenes a lectura y discusión. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por el objeto exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades lleve a cabo acciones tendientes a la conclusión de las obras carreteras Jala-Compostela
Las Varas y Compostela Las Varas en la zona sur del estado de Nayarit. 4. Dictámenes a discusión. Con dispensa de la segunda lectura, discusión y aprobación en su caso el proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud para el estado de Nayarit en las materias de cirugía plástica, estética y reconstructiva, virus del papiloma humano y diabetes infantil y juvenil. Con dispensa de la segunda lectura, discusión y aprobación en su caso de la minuta de proyecto de decreto que tiene por objeto reformar el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la denominación de la parte integrante de la Federación Michoacán de Ocampo. 3. Con dispensa de la segunda lectura, discusión y aprobación en su caso de la minuta de proyecto de decreto que tiene por objeto reformar el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la denominación de la parte integrante de la Federación Veracruz Ignacio de la Llave. 4. Con dispensa de la segunda lectura, discusión y aprobación en su caso de la minuta de proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 23 bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad privada. 5. Con dispensa de la segunda lectura, discusión y aprobación en su caso de la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de partidas secretas. 6. Con dispensa de la segunda lectura y discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que reforma de edición a su similar por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado a donar un bien inmueble a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social. 5. Asuntos generales complementarios. Intervención del diputado Leopoldo Domínguez González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para emitir posicionamiento con motivo de los 4 años de trabajo legislativos de esta 32ª legislatura. 6. Clausura de la sesión. Atendido su encargo, diputado. Deben ver el sistema de votación electrónica. Se cierra el registro de votación electrónica. Se informa que se encuentra registrado por unanimidad de votos a favor, diputado. Para dar cumplimiento al tercer punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Elizabeth Rivera Marmolejo proceda con la lectura del dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por objeto exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades lleve a cabo acciones tendientes a la conclusión de las obras carreteras de Jala, Compostela, Las Varas y Compostela, Las Varas en la zona sur del estado de Nayarit.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos la Comisión de Obras, Comunicaciones y Transportes, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la proposición de acuerdo que tiene por objeto exhortar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y otras autoridades para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades lleve a cabo acciones tendientes a la conclusión de las obras carreteras de Jala-Compostela-Las Varas y Compostela-Las Varas en la zona sur del estado de Nayarit, presentado por el diputado Ismael Duñals Ventura. Antecedentes. Con fecha 5 de marzo del 2021, fue presentada ante la Secretaría General del Honorable Congreso del Estado de Nayarit por el diputado Ismael Duñals Ventura la proposición de acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y otras autoridades para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades lleve a cabo acciones tendientes a la conclusión de las obras carreteras de Jala-Compostela-Las Varas y Compostela-Las Varas en la zona sur del estado de Nayarit. Y posteriormente, la presidencia de la mesa directiva ordenó su turno a esta comisión para efecto de proceder a la emisión del dictamen correspondiente. Consideraciones. De acuerdo al análisis pertinente de la propuesta, que se considera que, de conformidad con lo estipulado por el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ciudadanos tienen derecho al libre tránsito por todo el territorio nacional, siendo un sustento claro el tema en concreto. Por su parte, el artículo 5 de la Carta Magna Federal, en su reforma del 18 de diciembre del 2020, establece como derecho de los ciudadanos la movilidad a la seguridad vial. Por ello, es claro que el contar con más y mejores tramos carreteros es un medio para garantizar el cumplimiento de la autoridad ante la tutela de un derecho, haciéndolo de primera necesidad. Bajo este contexto, la inversión que se realiza en infraestructura resulta indispensable para el libre ejercicio de derecho a la movilidad, pero también es una de las piezas claves en el desarrollo económico y social y en un lugar determinado, toda vez que satisface las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas de una región. De esta manera, las inversiones que se realizan en tramos carreteros deben ser proyectos planificados y bien estructurados, generando los siguientes beneficios: reducciones de los costos operativos, mayor movilidad de personas, bienes y servicios, mejora en tiempo y contribución al ambiente, y entre otras cosas, impulso económico de las zonas por donde se atraviesan. Por ello, conlleva una gran responsabilidad el generar obras públicas funcionales y bien desarrolladas, salvaguardando la seguridad de quienes transiten por las carreteras. Otro dato que resulta de importancia son las cuantiosas cifras de accidentes que se suscitan en el trayecto a Tepic Nayarit, a Puerto Vallarta, Jalisco. También se atiende a los derechos de salud y la vida misma, pues según datos de la Dirección General de Servicios Técnicos, dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tan solo en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en la actual carretera 200, que es la única vía que transporta hacia Vallarta, se han presentado 304 accidentes, los cuales provocan las siguientes lamentables cifras. En el año 2014, accidentes 105, muertos 10, heridos 158. En el 2015, accidentes 83, muertos 18, heridos 81. En el 2016, accidentes 64, muertos 15, heridos 64. En el año 2017, accidentes 52, muertos 7, heridos 38. Suman el total de accidentes 304, muertos 50 y heridos 341. Ante estas cuestiones es claro el que exista una mejor vía de comunicación para la zona disminuiría el índice de accidentes que se provocan, salvando vidas, evitando daños materiales por un lado y por otro fortaleciendo la productividad económica de la Riviera Nayarit, la cual es un centro turístico internacional. Por otra parte, es considerar que esta obra se encuentra en un retraso de la proyección del tiempo que se tenía, y frente a la gran necesidad de su culminación se debe emprender acciones tendientes a velar por su cumplimiento, y la información relacionada es de interés público y conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación al artículo en cita, se propone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal
pueda remitir a esta comisión legislativa el estado que guardan las obras carreteras de Jala-Compostela-Las Varas y Compostela-Las Varas en la zona sur del estado de Nayarit, así como los avances y seguimientos que se han realizado a las mismas y, en su caso, el motivo de la falta de conclusión. En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, las y los integrantes de este órgano colegiado, con base en el análisis de la propuesta que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma. Por lo anterior, acordamos lo siguiente. Proyecto de acuerdo. Único. La 32ª legislatura del Honorable Congreso de Nayarit exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades lleve a cabo acciones tendientes a la conclusión de la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación de concreto asfáltico, túneles, estructuras, obras complementarias de carretera Jala-Compostela-Las Varas en los tramos ubicados en el kilómetro 64 al kilómetro 70 más 880, del kilómetro 70 más 880 al kilómetro 83 más 100 en la zona sur del estado de Nayarit. Transitorios. Primero, al presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del estado de Nayarit. Segundo, comuníquese al presente acuerdo el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, así como la de Delegación Federal del Estado de Nayarit, solicitando a esta última, a nombre del Honorable Congreso del Estado, que informe el estatus que guardan las obras en mención. Tercero, comuníquese al presente acuerdo para su conocimiento y gestión conducente a la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado y al Honorable Ayuntamiento de Compostela, Nayarit. Cuarto, comuníquese al presente acuerdo los diputados y diputadas federales, senadores y senadoras por Nayarit ante el Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, para los efectos legales conducentes, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, libre y soberano, en Tepic, su capital, a los 23 días del mes de marzo del 2021. Comisión de Obras, Comunicaciones y Transportes. Atendido su encargo, diputado presidente. Esta presidencia, en atención a lo planteado en el acuerdo y de conformidad a lo que disponen los artículos 98, fracción primera, inciso C y 109 del reglamento, solicita a la Secretaría abre registro de oradores para discutir si el presente asunto es de considerarse como de urgente y obvia resolución. Se abre registro de oradores. Su servidor, de favor. Se registra el diputado Ismael Duñals Ventura. Diputado Ismael Duñals Ventura, tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Saludo nuevamente a todos y cada uno de los diputados y de quienes se encuentran presentes a través de las redes sociales. Muy buenas tardes a todos. Motivo de participar en la urgente y obvia resolución es para primero reconocer a la Comisión de Obras Públicas y Transporte del Congreso del Estado por el hecho de haber tomado esta iniciativa de exhorto para Diputado Ismael, parece que tiene un problema con su internet, no le estamos escuchando. Yo sí, diputado. ¿Sí me escuchan entonces? Para continuar. Ya se escucha, diputado.
Bien, pues les comentaba pues que sin duda alguna el hecho de que se haya leído el dictamen y hayamos conocido de viva voz de el conocer todos los antecedentes que se tienen por las vivencias. Sí, perdón. Sí, perdón, diputado, presidente. Sí, le escuchamos. Muy bien, gracias. Gracias. Retomo el tema. Lo comentaba, derivado de la lectura que dio al dictamen que presentó la comisión, bueno, pues nos dan a conocer las razones y los motivos por el que seguramente nos debe de ocupar a todos en el sentido de nuestra responsabilidad para buscar que se retomen la obra tan representativa para el estado de Nayarit, pero desde luego tan representativa para el municipio de Compostela y de Bahía de Banderas. Una obra que, lo comentamos, bueno, pues ya debía de estar terminada. Es una obra que se hizo con recursos públicos del programa CAPUFE, de lo que es la captación de recursos del peaje que capta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que bueno, al día de hoy tiene un abandono de más de 2 años. Es algo que no debió de haber pasado. Es algo que hoy celebro la Comisión de Obras Públicas haya dictaminado para que se investigue y se le dé seguimiento y curso a esta situación tan importante y relevante para el estado de Nayarit. Son miles de millones de pesos aplicados ahí, que están en abandono y que desde luego están repercutiendo en la pérdida de vidas que nos han dicho son 50 hasta el año 2017. Pero ¿cómo olvidar julio del 2019, cuando aquel camión que venía de Aguascalientes se perdiera 15 vidas en un instante y dejara como saldo todo a la tripulación herida? Creo que esa parte y los que transitamos de manera continua por esta carretera, pues nos deja una situación sumamente preocupante por el hecho de que debe de atenderse esta obra que aprobada y determinada desde ya bastantes años y que datan de administraciones anteriores, puedan reanudarse y seguramente no estar en lo próximo inmediato, porque quien fuimos y nos dimos cuenta físicamente de las condiciones de la obra, pues nos queda claro que tardarán años para poder terminarla y poder ponerla en servicio y en función de todos los que transitan del centro del país a lo que es la zona de Compostela, de la playa, lo que es Bahía de Banderas, lo que es Puerto Vallarta. Y lamentamos pues que tanto la autoridad ejecutiva del estado como las autoridades administrativas también de los municipios no hayan al día de hoy pues hecho alguna cuestión que nos dé la tranquilidad de que están haciendo lo propio también para que esto se restablezca, para que esto entrara de nueva cuenta en operación de la construcción de esta obra abandonada, que bueno, pues a los mexicanos todos nos ha costado a través de este impuesto especial de peaje, y que bueno, pues yo hoy no dudo que los compañeros diputados, en pro de este dictamen que ha realizado la Comisión de Obras Públicas, bueno, pues puedan emitir su voto a favor y este exhorto pueda hacer eco no nada más de esta legislatura, sino seguramente de la que venga, para que le dé seguimiento y pueda también de alguna manera a los gobiernos entrantes pues servir de atención y de seguimiento para que se realicen las cosas como deben de ser. Es una pérdida, una acción lamentable lo que está pasando al día de hoy, y que hoy celebro y felicito que lo estemos retomando y que lo pongamos en la mesa para que tanto el gobernador como los presidentes municipales también hagan lo propio en pro de que se desarrolle
esta obra tan importante de miles de millones de pesos que podría venir a contribuir en mucho en la economía de toda esta región de Nayarit, pero sobre todo también de salvar vidas como las que aquí se han dicho estadísticamente, se tienen muy claras y presentes a diario en el transitar de esta carretera. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Agotado el registro de oradores, esta presidencia somete a la autorización en votación electrónica calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 2 minutos. Se cierra el registro de votación. Se aprueba la urgente y obvia resolución con la siguiente votación. A favor 22, sobre en contra y sobre abstenciones. En esa virtud, se instruye a la Secretaría, abre el registro de oradores para discusión en lo general del proyecto de acuerdo. Se abre registro de oradores. Le informo, diputado presidente, no hubo registro de oradores. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación en lo general de la Asamblea el proyecto de acuerdo. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 2 minutos.
Diputada Duñal, falta registrar su voto. ¿Sí me escucha? Diputado presidente, ¿sí me escucha? Sí, falta de votar, por favor, diputado. De manera verbal. Le escuchamos, diputado. Sondeo. Diputado Doñal, si gusta hacerlo, manifestar el sentido de su voto. Luego. Diputado Doñal, si gusta levantar la mano para poder observar. A favor. Bien. Se registra la siguiente votación general: 24 a favor, 0 en contra y una abstención. Aprobado lo general, procede a la Secretaría abriendo registro de oradores para discusión en lo particular. Se abre registro de oradores. Diputado presidente, no hubo registro de oradores. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se declara aprobado el acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades lleve a cabo acciones tendientes a la conclusión de las obras carreteras de Jala, Compostela, Las Varas y Compostela, Las Varas en la zona sur del estado de Nayarit. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información de este Poder Legislativo. Continuando con el cuarto punto del orden del día y con fundamento lo dispuesto por el artículo 110 del reglamento, se consulta a la Asamblea si es de autorizarse la dispensa de la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit en las materias de cirugía plástica, estética y reconstructiva, virus del papiloma humano y diabetes infantil y juvenil. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestar en votación electrónica. Se ordena abrir el sistema de votación hasta por 2 minutos.
Se cierra el registro de votación. Se aprueba la dispensa con la siguiente votación. A favor 24, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada la dispensa de trámites, se instruye a la Secretaría. Abre el registro de oradores para la discusión en lo general del proyecto de decreto. Se abre registro de oradores. Le informo, diputado presidente, que se registra la diputada Carla Gabriela Flores. Y la diputada Ivonne. ¿Sentido de su participación? A favor, las dos. Le informo, diputado, que se inscribió la diputada Carla Gabriela Flores Parra y la diputada Nérida Ivonne Sabina Díaz Tejeda. A favor. Tiene el uso de la voz la diputada Carla Gabriela Flores Parra, hasta por 10 minutos. Muy buenas tardes. Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva, saludo a mis compañeras diputadas y compañeros diputados, a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas. Quiero comenzar reconociendo y felicitando a los integrantes de la Comisión de Salud de este Congreso del Estado por la presentación ante este Pleno del dictamen para la adición y reforma a la Ley de Salud en materias de cirugía plástica, estética y reconstructiva, virus de papiloma humano y diabetes infantil y juvenil. En materia de cirugía plástica, estética y reconstructiva, debemos priorizar la protección de la salud de las personas, procurando la profesionalización de quienes realizan estos procedimientos. En los últimos años ha proliferado la realización de tratamientos estéticos y reconstructivos en nuestro Estado. Es necesario advertir que personas sin tener la acreditación necesaria realizan este tipo de servicio, poniendo en riesgo la salud de las personas. Por ello es necesario establecer la regulación de los centros que realizan procedimientos estéticos o reconstructivos, para que solo los que puedan llevar a cabo personas acreditadas con título, cédula profesional o algún otro tipo de acreditación conforme a la Ley General de Salud, para con ello asegurar la protección de la salud de las y los pacientes. Otro tema de la máxima relevancia incluido en el dictamen es la inserción de regulación referente a la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 afecta a niñas, niños y adolescentes y a diferencia de la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes tipo 1 no tiene nada que ver con los patrones de alimentación y sedentarismo, sino lamentablemente aún podemos decir que la define el azar. Hasta este momento, los científicos no han podido detectar a ciencia cierta las causas de esta enfermedad. Se estima que este tipo de diabetes tipo 1 reduce la esperanza de vida hasta de 12 años. Situación clave para el caso de la diabetes tipo 1 es su detección y diagnóstico oportuno para estabilizar la salud de las personas, sobre todo procurar la reducción de la edad promedio de detección en México, que es de 13 años y medio. La Federación Internacional de Diabetes estimó que en México hay alrededor de 26,578 niñas y niños de 0 a 19 años con diabetes tipo 1.
Es preciso mencionar que en Nayarit, el Centro Integral de Diabetes Tipo 1 tiene en su padrón detectados más de 200 niñas y niños con diabetes tipo 1. Se menciona que el gasto mensual aproximado de insulina e insumos de control implican un gasto familiar por el orden de 3,800 pesos mensuales. Es por ello que con la propuesta se busca la atención en el tratamiento de la diabetes tipo 1 para la mejora de la calidad de vida de nuestras niñas y niños, ya que esta enfermedad, sin el control necesario, puede ser mortal. Por lo anterior, urge la modificación legal que permita la instrumentación de políticas de salud para atender esta realidad que no solo impacta la salud de la niñez, sino también la economía de las familias nayaritas. Esta propuesta atiende la recomendación de la Federación Mexicana de Diabetes, junto a 25 asociaciones civiles, para tomar una postura unificada para la atención de la diabetes tipo 1 para nuestras niñas y niños. Con la aprobación del presente dictamen en 3 materias de la máxima relevancia, resulta deseable en este pleno nos sumemos a consolidar una agenda en materia de salud que incluya los principios de progresividad e interés superior de la niñez y garantice el derecho humano a la protección de la salud. En este Congreso del Estado hemos apoyado las mejores causas en favor de las y los nayaritas. Una de las materias que sin duda más impacta favorablemente a la sociedad es la salud. En este rubro debemos estar ciertos que tenemos grandes retos históricos para la mejora de los servicios de salud en Nayarit. Y estos retos lamentablemente se han multiplicado y complicado por la llegada de la pandemia derivada del COVID-19. Actualmente, desde las políticas de salud pública se realizan esfuerzos para promover programas que puedan atender una amplia gama de enfermedades para procurar la salud de la ciudadanía. Sin embargo, como legisladores debemos estar atentos y tener la sensibilidad para llevar a la legislación causas justas que favorezcan a la ciudadanía que representamos. En este sentido, mediante la inserción de la legislación de diversas figuras y procedimientos, puntualizando y priorizando las mejores causas en favor de todas y todos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Diputada Ana Lidia Ivonne Sabrina Díaz Tejeda tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Solamente es un reconocimiento a esta legislatura, en específico a la Comisión de Salud, que se hagan ese tipo de avances en nuestra ley estatal y que Nayarit sea de los estados pioneros para que en sesiones como hoy, en este día, se aprueben iniciativas que, como mi compañera Carla lo ha dicho, es preocupante el hablar con esta pandemia de todas estas enfermedades, como lo ha mencionado, y sobre todo de la diabetes. Hablo de estos 3 capítulos en la Ley de Salud, que es reformar ese capítulo de enfermedades transmitibles, en donde se habla de la prevención y del control de enfermedades, de accidentes, en donde se incorpora el concepto del virus del papiloma humano. En específico, un tema sumamente importante, al igual que lo que estamos viviendo con la pandemia. Agradecerle a todos los compañeros que se adhirieron a esta iniciativa, que es muy preocupante que en Nayarit se dé el alto índice de esta enfermedad y que con las propuestas de este tipo de acciones se hace un reconocimiento de este virus como una parte de actividades de vigilancia epidemiológica y que haya una prevención y un control
que este gobierno del Estado desarrolle en coordinación con autoridades federales para que se haga una elaboración de campañas, de programas que hagan una prevención eficaz y que todo sea y consista en el beneficio de la salud de los nayaritas. Agradecer el apoyo de todos los compañeros que desde que se presentó esta iniciativa se manifestó aquí ampliamente la preocupación de incorporar este tipo de enfermedades a este capítulo de enfermedades transmitibles epidemiológicamente. No que es de agradecer a este Congreso que se haya dictaminado a la Secretaría, que ya salió en la Comisión de Salud, por el bien de todos los nayaritas. Es cuanto, presidente, y gracias. Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación de la Asamblea el proyecto de decreto en lo general. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 2 minutos. Se cierra el registro de votación. Se aprueba por unanimidad. Procede a la Secretaría abriendo el registro de oradores para discusión en lo particular. Se abre el registro de oradores. Le informo, diputado presidente, que no hubo registro de oradores. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, con fundamento lo dispuesto por el artículo 121 del reglamento, declara aprobado el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit en las materias de cirugía plástica, estética y reconstructiva, virus del papiloma humano y diabetes infantil y juvenil. Remítase el presente resolutivo al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial. Ciudadanos diputados, una vez que fue aprobado el orden del... ¿Sí? En el cual se contempla la dispensa de la segunda lectura de los dictámenes con minuta proyecto de decreto, esta presidencia hace de su conocimiento que se someterá la dispensa de un segundo en un solo acto y posteriormente cada discusión será por separado para cada uno de los proyectos.
Con fundamento a lo dispuesto por el artículo 110 del reglamento, se consulta a la Asamblea si debe autorizarse la dispensa de la segunda lectura de los 4 dictámenes con minuta proyecto de decreto. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación electrónica. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 2 minutos. Se cierra el registro de votación. Se aprueba la dispensa de los 4 dictámenes por unanimidad. En consecuencia, se instruye a la Secretaría, abre registro de oradores para discusión de la minuta con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la denominación de la parte integrante de la Federación Michoacán de Ocampo. Se abre el registro de oradores. Le informo, diputado presidente, que no hubo registro de oradores. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea la minuta con proyecto de decreto. Se ordena abrir el sistema de votación hasta por 2 minutos. Se cierra el registro de votación y se aprueba por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobado el decreto que tiene por objeto reformar el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la denominación de la parte integrante de la Federación Michoacán de Ocampo. Remítase el presente resolutivo
al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial y comuníquese al Honorable Congreso de la Unión para su conocimiento y efectos constitucionales. A continuación, se instruye a la Secretaría, abre el registro de oradores para discusión de la minuta con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la denominación de la parte integrante de la Federación Veracruz de Ignacio de la Llave. Se abre registro de oradores. Le informo, diputado presidente, que no hubo registro de oradores. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea la minuta con proyecto de decreto. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 2 minutos. Se cierra el registro de votación. Se solicita al área técnica proyectar el resultado de la votación. Se aprueba por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobado el decreto que tiene por objeto reformar el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la denominación de la parte integrante de la Federación Veracruz de Ignacio de la Llave. Remítase el presente resolutivo al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial y comuníquese al Honorable Congreso de la Unión para su conocimiento y efectos constitucionales. Solicito a la Secretaría abra el registro de oradores para la discusión de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 23ª bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad privada. Se abre registro de oradores. Le informo, diputado presidente, no hubo registro de oradores. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea la minuta con proyecto de decreto. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 2 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica.
Solicito al área técnica proyectar el resultado de la votación. Se aprueba por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobado el decreto por el que se adiciona una fracción 23ª bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad privada. Remítase el presente resolutivo al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial y comuníquese al Honorable Congreso de la Unión para su conocimiento y efectos constitucionales. Se instruye a la Secretaría, abre el registro de oradores para discusión de la minuta con proyecto de decreto porque se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de partidas secretas. Se abre registro de oradores. Le informo, diputado, no hubo registro de oradores. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea la minuta con proyecto de decreto. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 2 minutos. Se cierra el registro de votación. Solicito al área técnica proyectar el resultado de la misma y se aprueba por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobado el decreto por el cual se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de partidas secretas. Remítase el presente resolutivo al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial y comuníquese al Honorable Congreso de la Unión para su conocimiento y efectos constitucionales. Para finalizar con el cuarto punto del orden del día y con fundamento lo dispuesto por el artículo 110 del reglamento, se consulta a la Asamblea si es de autorizarse la dispensa de la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona a su similar por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado a donar un bien inmueble a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación electrónica. Se ordena abrir el sistema de votación hasta por 2 minutos.
Diputado Jesús Ocampo, ¿el sentido de su voto? Se cierra el registro de votación. Solicito al área técnica proyectar el resultado de la votación. Se aprueba por unanimidad. Aprobada la dispensa de trámites, se instruye a la Secretaría, abre el registro de oradores para discusión en lo general del proyecto de decreto. Se abre registro de oradores. Le informo, diputado presidente, no hubo registro de oradores. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea el proyecto de decreto en lo general. Se ordena abrir el sistema de votación hasta por 2 minutos. Diputado Jesús Ocampo, ¿el sentido de su voto? Solicito al área técnica proyectar el resultado de la votación. Se aprueba por unanimidad. Procede a la Secretaría abriendo el registro de oradores para discusión en lo particular. Se abre registro de oradores. Le informo, diputado presidente, no hay registro de oradores. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, con fundamento lo dispuesto por el artículo 121 del reglamento, se declara aprobado el decreto que reforma y adiciona a su similar, por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a donar un bien inmueble a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social. Remítase el presente resolutivo al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial. Para desahogar el punto de asuntos generales complementarios, tiene la palabra hasta por 10 minutos el diputado Leopoldo Domínguez González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para que emita su posicionamiento.
Buenas tardes, con su eminencia, diputado presidente e integrantes, amigos de la mesa directiva. Saludo con aprecio a mis compañeras y compañeros diputados, amigas y amigos de los medios de comunicación que nos acompañan de manera presencial y a quienes nos siguen por la transmisión a través de las redes sociales, los saludo con respeto. Al público que hoy nos acompaña, bienvenidos. Amigas y amigos nayaritas, a lo largo de mi existencia, el servicio a los demás ha sido una constante que ha marcado mi vida, tanto en el ámbito profesional como en la consulta cara a cara, en el quirófano o en la dirección hospitalaria. He tenido la honrosa oportunidad de disfrutar el servicio a los demás. Así fue mi paso por el gobierno estatal durante mi gestión, primero al frente de la Secretaría de Salud de Nayarit y posteriormente como titular del Seguro Popular, lo que me permitió escalar el alcance de mis acciones en el bienestar de los nayaritas. Más tarde, el voto popular me brindó la oportunidad de servir a mi estado desde la Diputación Local en la 30ª legislatura, donde representé a mi distrito y fui voz de los que no tienen voz frente a una administración estatal empeñada en acallar las expresiones de los distintos sectores de nuestra sociedad. Luego el voto mayoritario de los tepicenses me dio la oportunidad, honrosa responsabilidad de gobernar la capital del estado, donde pese a las dificultades y retos que enfrentamos, me empeñé en mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Tepic. Finalmente, de 2017 a la fecha, he tenido la honrosa responsabilidad de presidir la Comisión de Gobierno de esta 32ª legislatura. En esta noble tarea he puesto todas mis capacidades para servir a nuestros representados, para conciliar las visiones distintas y a veces encontradas, para lograr acuerdos y para seguir sirviendo desde el Poder Legislativo a la meta de construir un Nayarit de oportunidades para todas y para todos. En las semanas recientes, algunas de mis compañeras y compañeros diputados integrantes de esta legislatura solicitaron licencia para separarse del cargo y buscar nuevamente el voto de los nayaritas en su legítima aspiración para acceder a nuevas posiciones que les permitan seguir contribuyendo en la construcción de un mejor Nayarit. En ese contexto y consciente de la entrega y compromiso que exige la presidencia de la Comisión de Gobierno que actualmente ocupo, he decidido separarme de esta presidencia, no sin antes reconocer y agradecer la confianza depositada en mi persona, tanto a mis compañeras y compañeros diputados, así como a todas y a todos los trabajadores del Poder Legislativo y a la sociedad nayarita en general. Esta ha sido, sin duda, una de las experiencias más gratificantes, más honrosas y de mayor responsabilidad que he tenido oportunidad de desempeñar hasta el día de hoy, y en congruencia con ese compromiso y con esa responsabilidad, me separo de la presidencia para estar en condiciones de participar como candidato en el proceso electoral federal actualmente en desarrollo. En los próximos días seguramente estaré informándoles sobre las acciones y pasos que habremos de seguir en esta nueva lucha, convencido de que otro Nayarit es posible. Enhorabuena para todos y muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar, se les informa a los ciudadanos legisladores, integrantes de esta 32ª legislatura, que la celebración de la próxima sesión les será notificada de manera oportuna
Se clausura la presente sesión virtual.